Bueno, bienvenidos a todos y vamos a comenzar pidiendo la bendición del Señor y su revelación, como siempre le pedimos, para su palabra en este libro tan precioso que tiene un mensaje tan precioso para la iglesia de siempre y la iglesia en este tiempo. A medida que nos vamos acercando más y más a la venida del Señor Jesucristo, los tiempos son cada vez más difíciles. No esperamos que sean más fáciles, sino al revés, cada vez más difícil. Y nuestros hijos, nuestros nietos, los niños pequeñitos que están en la clase, si es que el Señor no viene antes, pues ellos van a ir creciendo cada vez con una situación más difícil y tendrán que enfrentarse a cosas más difíciles que las que nosotros nos enfrentamos. Por eso es que es tan urgente, papás, preparar a nuestros niños desde pequeños que sean llenos del Espíritu Santo, desde que son bebés. Estamos en Apocalipsis capítulo 9, hasta ahí nos quedamos la semana pasada, había sonado la sexta trompeta, los ángeles del Éufrates, y ahora hay un intervalo entre la sexta y la séptima trompeta, hay un intervalo acá en el libro, y tenemos en el capítulo 10 el ángel fuerte con el librito. Y no voy a leer ese capítulo, es bien breve, Juan se come el librito. Básicamente yo se los doy a la clase para que ustedes lo miren, pero básicamente es solo preparación. Son visiones preparatorias de victoria realmente a lo que va a venir, de victoria para la iglesia, ¿no? Y de desastre para el mundo. Solamente el verso 7 dice, 6 y 7, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Luego viene el capítulo 11, los dos testigos. ¿Quién alguna vez oyó hablar de los dos testigos? Lo hemos visto, se habla mucho de ellos. ¿Quiénes son? Realmente la Escritura no lo dice directamente, ¿no? Solamente podemos especular. No vamos a hacerle decir a la Escritura lo que no lo dice directamente. No nos dice estos testigos serán este y este y este. Lo más probable están de acuerdo los eruditos, que pueden ser Moisés y Elías. ¿Recuerdan la forma en que murió, entre comillas, Elías? No murió realmente, sino que fue levantado, traspasado hacia el cielo. ¿Y Moisés? Dice que murió, pero su cuerpo no fue encontrado. También Enoc no murió. Moisés representa la ley, Elías los profetas. Hay especulaciones. Lo cierto es que no se dice quiénes fueron, pero vamos a leer un poquito el capítulo 11, porque comienza hablando, antes de los testigos, tiene otros elementos. Dice el templo, una caña de medir el templo, y luego los dos testigos. Dice, entonces me fue dado una caña, estoy en 11:1, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos mismos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Te suena? 42 meses es igual a ¿cuánto? 3 años y medio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. ¿Cuánto es? 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Bueno, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Es decir, vemos detrás de esto que hay una tremenda protección de Dios sobre estos dos hombres que son testigos de Jesucristo, testigos de Dios, y que también sobre todo, a mí me recuerdan a Juan el Bautista. Ellos van vestidos de cilicio en este caso, van como en una lamentación y van como en un mensaje de condenación realmente, y de arrepentimiento, pero de condenación. O sea, ellos están profetizando lo que inminente que va a venir, que son las 7 copas de la ira de Dios sobre el mundo.
y todavía la gente puede arrepentirse. Entonces, más allá de los detalles, que como yo les dije al principio, no nos vamos a hundir en los detalles y no en ver lo que, tratar de hacer decir a la Escritura lo que por alguna razón no lo dice. No sabemos el cómo ni cómo serán los detalles, pero esto es, ¿qué mensaje vemos detrás de los dos testigos? Una iglesia que proclama el mensaje y que advierte lo que se está por venir a toda la humanidad, ¿verdad? Y la protección de Dios en ese tiempo. Pero vemos más adelante que los testigos mueren. Dice, verso 7, cuando se haya acabado su testimonio, la bestia, aquí es la primera vez que la menciona, y luego vamos a verla en el capítulo 13, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero después, ¿qué dice? El verso 11. Bueno, otro detalle que dice, no quiero leer todo porque es muy largo lo que tenemos hoy, la gente no permiten que ellos sean enterrados, sino que queden sus cadáveres ahí a la vista, en la plaza del pueblo. ¿Por cuánto tiempo? 3 días y medio. Verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron, imagínense. Resurrección de estos testigos y suben al cielo. Hay mucha especulación en qué es, y esto en verdad lo que representa es toda la iglesia. No sé, yo tiendo a ver que es lo que nos dice. Son 2 personas, 2 hombres, 2 testigos llenos con ese poder, tal vez mayor que el que tenía Elías. ¿Tienen alguna pregunta, mis hermanos? ¿Dudas? Yo sí. Yo sí, preguntas y dudas, pero más allá de la razonable, digamos, si se entiende, es claro, los 2 testigos que van a tener esta misión durante este periodo de tiempo, van a ser protegidos por el Señor para que lleguen a cumplir la misión que tienen. Y cuando Dios permita que mueran, es porque ya cumplieron la misión. Bueno, llevado esto a nosotros, es lo que nos pasa a nosotros. Si Dios cumple, permíteme el pensamiento, Dios te va a proteger, nos va a proteger a ti, a mí, nadie nos va a tocar, ni ninguna enfermedad, ni ningún enemigo, ni nadie, hasta que no hayamos cumplido la misión que Dios tiene para nosotros en esta tierra, ¿verdad? Y luego Él va a permitir que nosotros nos vayamos. Yo veo esta gran verdad también detrás de esto. Dígame. Es solamente una especulación o una interpretación muy personal, por decirlo así. Yo pienso más en esos 2 testigos, no como Moisés y Elías, sino como seres pues, sobrenaturales, por lo que el Señor les ha dado, por lo que menciona. Ajá, sí, puede ser. Y porque pues nadie de los que están allá con el Señor puede regresar acá. Ellos van a estar acá en la tierra dando testimonio. Solamente ese comentario. Muy bien, muy bien. Sí, como les digo, hay muchos pensamientos, pero la Biblia no lo dice realmente quiénes exactamente son ni cómo, pero que sí nos dice el hecho, lo que va a pasar es eso, ¿no? Muy bien. Vamos al 11 del 14 al 19. La 7ª trompeta es el reino proclamado. Es decir, en el capítulo 11, verso 14 al 19, bueno, en el verso 14 dice, el segundo ay, ¿se acuerdan que había 3 ay? El primero, el segundo, el ay ya pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir los que destruyan la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto, es decir, su presencia, se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
es como que se anuncia la séptima trompeta como un tono de victoria, pero todavía no se sabe, porque recuerdan que cuando suena la séptima trompeta comienzan las 7 copas de la ira, pero todavía sigue como hay un intervalo aquí, en el capítulo 12, porque todavía no comenzamos con las copas de la ira, que eso lo vamos a comenzar a ver el domingo que viene. Bueno, seguimos, capítulo 12, la mujer y el dragón. Este es otro capítulo muy famoso. ¿Quién es la famosa mujer? Etcétera. Creo que está bastante sencillo, a mi modo de ver. Un voluntario para leer capítulo 12, por favor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. En la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí sustenten por 1260 días. Hasta ahí, hermano. Muy bien. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Eso significa, habla del esplendor de esta mujer, con la luna debajo de sus pies y su cabeza, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es la mujer? No lo dice directamente, pero es bastante claro. A primera vista, ¿qué es lo que parece? Así, sin conocer ni sin leer más nada. Cuando dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto y la angustia del alumbramiento por el hijo varón que iba a tener. ¿A quién le recuerda? ¿Qué es lo primero que pareciera que es? María. Y lo que la Iglesia Católica insiste que es María. Pero cuando seguimos leyendo y vemos todo el contexto, es imposible que sea María. No se refiere a una persona, sino a una nación, a un pueblo. Las 12 estrellas, las 12 tribus, exactamente, los patriarcas de donde salen las 12 tribus y todo lo que vamos a seguir viendo después. Hay algunos textos donde se nos habla, y todos conocemos, hemos leído el Antiguo Testamento cuando se refiere a Israel como la mujer, como una mujer, y en el Nuevo Testamento a la iglesia también como la mujer, la novia de Cristo, la esposa. ¿Estamos bien? Entonces vemos esta coincidencia. Dice, estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, y habla de ella como una señal también, no como uno de una persona, como una señal también. Eso es importante verlo. Ahora, muchas veces, o sea, si conocemos la historia de Israel, nos es fácil entender esto. Lo primero que viene a la mente también es lo que pasó literalmente cuando iba a nacer Jesús. Ahora sí, María, teniendo al niño Jesús. Tan pronto como el niño nació, ¿qué pasó? El diablo quiso venir sobre él y eliminarlo, ¿verdad? Quiso matarlo, literalmente, al niño Jesús. Recordamos la historia, Herodes matando a los pequeñitos, la huida a Egipto, toda la historia de Navidad. Entonces, literalmente eso sucedió. Pero eso viene sucediendo desde Génesis 3, ¿no? Cómo Satanás está persiguiendo al pueblo de Israel. La mujer, que estaba ya con dolores de alumbramiento para que llegara el tiempo que naciera el Mesías. Toda la historia del pueblo de Israel. Luego, literalmente, cuando Jesús nació. Pero luego siguió Satanás, ¿recuerdan? Tentando al Señor en el desierto. Luego en la muerte, con la muerte en la cruz, que fue una victoria y fue algo ya establecido por el Padre por siempre, pero que Satanás en realidad pensaba que era parte de su lucha y que ya había vencido al Señor, ¿no? Hasta que Él 3 días después resucitó. Pero entonces vemos la lucha, pero que en los días de la tribulación esa lucha va a ser bien encarnizada. Ahora, en la segunda vez, tratando de evitar el triunfo final del Evangelio, de la segunda venida de Cristo y del triunfo del Señor sobre el mal. Entonces, dice, apareció, verso 3, otra señal en el cielo,
He aquí un gran dragón escarlata, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Todo simbólico. Obviamente no hay, ni va a haber un animal de verdad, un dragón de verdad, sino que esto está simbolizando a Satanás, que allí mismo, déjenme que les doy el versículo, lo menciona más adelante Juan. Verso 9, alguien que lea verso 9, hermano Edwin. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí está. Ahí está, ahí lo aclara. Ahí nos está diciendo quién es ese dragón. Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, el gran dragón escarlata, 7 cabezas y 7 cuernos. Las 7 cabezas, bueno, el hecho de la cabeza en sí significa autoridad. 7 dijimos que era un nombre, el símbolo de Apocalipsis, el número 7 es plenitud, es algo completo. O sea, vemos la gran autoridad universal dada que se le va a otorgar ¿a quién? Al dragón, a Satanás, en ese tiempo. 7 cabezas, inteligencia, autoridad, dominio. Muchos dicen que simbolizan las 10 naciones que va el anticristo a unir, ¿verdad? Pero no lo dice directamente la Escritura. Los cuernos son símbolos de fuerza política y física también. Los 10 cuernos. La palabra diablo, acá lo pongo una vez, es calumniador, Satanás es acusador, bueno, eso al margen. Se refiere a Daniel 7, o sea, Apocalipsis está unido tremendamente a Daniel. Y las visiones de Daniel, del capítulo 7 al 12, las visiones de Daniel son tremendamente apocalípticas y lo que Juan dice en Apocalipsis está bien relacionado. Por ejemplo, Daniel 7, 7, 8 y verso 29 habla de esta cuarta bestia. Las diademas es autoridad política, identificada con esos últimos gobernantes del último tiempo, que van a estar unidos al plan diabólico, ¿verdad? Sí, hermano. Susi, ahorita que menciona autoridad, justo anoche estábamos hablando en casa de cómo compañías grandes apoyan lo que es el mes del orgullo gay aquí, ¿no? Y eso refleja mucha autoridad, mucha influencia sobre el mundo. Influencia. Entonces ahí podemos ver la autoridad, la influencia en el mundo, ¿no? Se va preparando el escenario, hermano Edwin, eso es lo que estamos diciendo, ¿eh? O sea, Satanás ya viene trabajando y trabajando en esos últimos 7 años de tribulación. Pero hay algo que a mí me gusta mucho que todo el tiempo menciona aquí, que será otorgado, le será dado al diablo, le será otorgado. O sea, la autoridad que se le da es prestada por un tiempo, es permitida por Dios por un tiempo. O sea, es limitada completamente y solamente permitida por Dios. Eso no le da tranquilidad, es muy limitada y es solamente porque Dios lo está permitiendo para su propio fin finalmente, que es el castigo y la destrucción de la humanidad que no le ha seguido. Bien, pero hay algo muy interesante que dice luego en el verso 6, que la mujer, o sea, Israel, huyó. El Israel, estamos hablando de Israel mesiánico, el Israel que ya ha convertido, que ha aceptado al Mesías, ¿verdad? Huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. O sea, en esos 3 años y medio de tribulación vemos cómo el Señor protegerá a su pueblo, Israel. Protegerá a su pueblo, pero no significa que nadie va a morir, que nadie va a ser martirizado. Yo entiendo que es una protección como pueblo, ¿verdad? O hacia algunos escogidos. Tal vez los 144,000 sellados, pero lo que vemos más allá del cómo y qué detalle, vemos la protección de Dios, es decir, la autoridad que se le fue concedida a la bestia y luego al anticristo, como vamos a ver, es limitada hasta donde Dios dice, hasta acá párame, esto no me lo toques. O sea, la verdadera autoridad es de Dios, nunca es de Satanás. ¿Estamos bien? Eso es lo que queremos recalcar. Entonces vemos persecución de la mujer. No, verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles
Miguel es el arcángel que es la cabeza de todos los ángeles, ¿no? De los buenos. A los malos se les menciona como ángeles también, por eso no nos confundamos, son los demonios, ¿no? Miguel es el arcángel, el luchador, el de guerra espiritual. Luchaban con él el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, vemos una batalla a nivel de alto rango, a nivel espiritual. Una batalla que no va a ser física, que la gente va a andar aquí casándose, comprando, andando, como decía el Señor, pero a nivel espiritual se va a librar una gran batalla entre el bien y el mal, ¿no? Entre Miguel y el dragón. Dice verso 8, que no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el desierto. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. O sea, fue lanzado ¿de dónde? Del cielo a la tierra. Y ahora es donde Satanás está libremente a partir de ahí actuando sobre la tierra. Verso 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muchos van a ser martirizados. Ellos menospreciaron su vida. O sea, cada cristiano, por decirlo así, en ese tiempo, no le va a importar su vida física, no le va a importar su vida temporal. No va a decir, ay, no, yo no quiero morir, quiero que... Porque sabe lo que viene luego, ¿verdad? Y que es para vida eterna y por amor al Señor. Entonces ellos vencieron. La iglesia venciendo al demonio, venciendo a Satanás, pero no por sus propias fuerzas, sino dice, ni por sus propios méritos, sino por medio de la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero la que nos da la victoria. Es la sangre de Cristo la que nos da a ti y a mí la verdadera victoria. Amén. Eso es lo que podemos ver en este tiempo. Esta visión es como un adelanto. Está adelantando lo que va a pasar antes que entremos a lo que va a pasar aquí en la tierra, que son las copas de la ira y la lucha del dragón con los cristianos. Pero ya en esta visión adelantada nos está dando la victoria para que quedemos tranquilos. Mira, ya sabemos el final del cuento, digamos, ¿no? Sabemos el final del libro, el final de la historia antes que pase. Entonces, de modo que cuando pasa, no nos tenemos que asustar, porque por más temeroso que parezca todo, ya sabemos cómo termina. Miren qué bueno es el Señor y en el orden que está puesto en el libro de Apocalipsis. Hermano Edwin. En esta batalla ya la iglesia, el rapto ha sucedido en la iglesia, entonces ¿va a ser testigo o va a ser parte, acción de los trancazos allá en el cielo? No sé, no lo dice. Bueno, no, acá lo único que dice, los ancianos adoran, pero depende cómo ¿se acuerdan cuando hablamos quiénes son los ancianos, no? Dijimos que los ancianos representan la iglesia, así que posiblemente sí. La verdad, eso no lo tengo claro del todo. Eso es un misterio realmente. Si estaremos conscientes de eso completamente o no. No sé qué prefiere usted. Yo sé, tú quisieras estar en la acción, no te quieres perder nada. Yo sí y no. Depende. Susi, Sí. me da a entender entonces el texto, porque siempre no es el foco, ¿verdad?, aprender acerca de Satanás. No. Y como usted dice, todo lo que él tiene, y lo dice la Escritura, él es limitado. Yo no podría imaginarme si Dios no lo limitara, el desastre que este demonio podría hacer, que el diablo podría hacer, ¿verdad? Entonces, pero me da a entender la Escritura, pues siempre te dicen, ay, te vas a ir allá abajo con el diablo. Pero según lo que dice la Escritura, Está arriba. entonces, O sea, Satanás, tiene acceso al cielo. Todavía. y dice que acusa de día y de noche, de día y de noche. Entonces, Sí. entonces tiene sentido cuando también la Escritura habla, cuando dice que le preguntó, cuando lo de Job, ¿de dónde viene Satanás? Y dice que se presentó para acusar, ¿no? Entonces, entre los hijos, ¿no? Entonces tiene sentido lo que
lo que dice que no realmente no está abajo, tiene acceso. Exactamente. Y como decimos, él se está preparando el escenario, no nada de que ovnis, de que esto, de que el otro. Yo tiendo a pensar entonces que son demonios, no son ovnis, no son, y toda la mentira que se está armando para cuando sea el rapto de la iglesia, creo yo. Sí, y de todas maneras lo más peligroso de Satanás y sus demonios es que no se ven, que son invisibles, ¿no? Así que... Esa es otra cosa que quería. Va a ser, aunque no la miramos, pero va a ser literal una guerra entre ellos. Sí. Es una guerra literal. Que hoy día se está demonios. librando. O sea, esa guerra literal es literal, mi hermano, en tu vida y en mi vida. Se está librando por cada una de nuestras almas. ¿Por qué te crees que hay tanta lucha para que una persona se entregue a Cristo? ¿Por qué crees que hay tanta lucha para que los jóvenes vengan al Señor, para que adultos, pero engañados sería la parte más elegante, en una religión y luego no quieran venir a Cristo? O sea, ¿por qué hay tanta? Cuando viene un cristiano y se entrega, pero luego se regresa, un hijo pródigo. Esa es la lucha que hay en el aire, que no la vemos, pero que está continuamente por cada una, por tu alma y por la mía. Y también a nivel general, no solo por personas, a nivel de iglesias, a nivel de naciones, ni que hablar. Hay luchas de muchos rangos, ¿no? Como se dicen. Me estoy tratando de acordar del lenguaje que hace mucho no hablamos de guerra espiritual y de todo eso. Si no tratamos de no hablar tanto y de llevarla a cabo, ¿no? Pero hay lucha a nivel del suelo. Hay diferentes rangos, ¿no? De alto rango es esta, ¿no? A nivel universal. Y esto es lo que está pasando aquí, pero quiero seguir leyendo desde el verso 13, que está súper interesante, persecución de la mujer. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, pero ahora sí, el dragón en la tierra, no está en el infierno todavía, está en la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién era? Dijimos Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada, guardada, protegida, ¿no? Alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es el lenguaje de Daniel, capítulo 7. Y esto es lo mismo que 3 años y medio. Es lo mismo de los 42 meses que viene hablando. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Esto es todo lenguaje simbólico, que ¿para qué nos vamos a poner? ¿Y qué era la tierra? ¿Y qué es el río? No tiene sentido. Es bien claro lo que hay detrás de esto. Una gran persecución bien directa al pueblo de Israel, no nos asombra. Como venimos diciendo, siempre es perseguido Israel, ¿no? Pero ahora será muy directa, muy realmente diabólica y directa, pero que vemos protección de Dios sobre Israel. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando vio el dragón que no puede con la mujer, no va a poder con Israel, va a venir contra el resto, o sea, ahora sí, la iglesia de ese tiempo, ¿no? No la iglesia arrebatada, la iglesia, los cristianos gentiles que se conviertan a Cristo en ese tiempo, que estén allí y que van a ser martirizados. ¿Estamos de acuerdo? Israel, el Señor tiene una protección. Esto viene del Antiguo Testamento, del pacto. Sería muy largo ponernos a mirar, pero por eso es tan necesario leer la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, así de seguidito. Y usted va a ver ese pacto una y otra vez que no se puede romper con el pueblo de Israel. O sea, muchos cristianos, muchas iglesias predican esto. Ahora el nuevo Israel es la iglesia. Y amén, y es verdad. Pero ya se olvidó el Señor de Israel, ya perdió su oportunidad. No es lo que dice eso la Escritura. Ahora en el tiempo de la gracia, la iglesia es tanto judío como gentiles, todo un mismo cuerpo, lo que enseña el apóstol Pablo. Somos uno ahora en Cristo. Y esto es verdad.
pero Dios no se olvida de su pacto con Israel y eso lo va a terminar en ese tiempo. Eso es lo que yo puedo ver bien claro en la Escritura. Ahora, vamos al capítulo 13 y con esta nos despedimos. Me paré sobre la arena del mar. O sea, acá en el capítulo 13, Juan tiene dos visiones y ve dos bestias diferentes, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Vamos a la primera. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. O sea, igual que la visión que vio, muy similar, las 7 cabezas, los 10 cuernos, como el dragón. El dragón, muy bien. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. No dice cuál es el nombre blasfemo, pero obviamente contra Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, a la bestia, que ahora que vamos a ver que es una persona, toma toda la autoridad y el poder, la unción del diablo. Y todo lo que el diablo hace es una imitación nada más de Dios y su iglesia. Todo es una imitación. La bestia que vi era semejante a un leopardo, dijimos. Pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Nunca se nos explica qué va a pasar, por qué, quién lo hirió. Pero el tema es que es lo que nos dice. Va a ser herido, pero va a ser sanado. Y esto va a hacer que la gente todavía lo adore mucho más. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad, o sea, Dios se le dio, la autoridad se la dio el diablo, actúa por el nombre del diablo, pero todo permitido por el Señor por un tiempo limitado, exactamente 42 meses, y hasta aquí llegaste. ¿Estamos bien? Entonces, abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Me imagino que está blasfemando contra la iglesia, contra nosotros que ya no fuimos. Ahí voy. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Si alguno tiene oído, oígase. Bueno, verso 11. Y vi otra bestia. Ahora, la bestia del mar representa un gobernante mundial que es encarnación de Satanás, lo que comúnmente se le llama anticristo. Estuve leyendo que solamente 5 veces se menciona la palabra anticristo, pero él tiene otros nombres que ahora vamos a ver. Anticristo significa opuesto a Cristo, o más bien que se pone en lugar. O sea, un anticristo no es solo alguien que se opone, sino el que sobre todo es alguien que se quiere poner en el lugar de Cristo. Su autoridad tendrá efecto por 42 meses, pero es temporal. Él va a tener el control del mundo en ese momento. El anticristo, este ser diabólico, poseído por Satanás, va a tener la autoridad sobre el mundo. Y la profecía de Daniel aclara, en la profecía de Daniel él ve 4 bestias, ¿no? Y esta vendría a ser la última bestia que menciona Daniel. El cuerno pequeño, Daniel lo llama el cuerno pequeño en la visión de capítulo 7. El rey altivo de rostro, el príncipe que ha de venir, el rey voluntarioso, aquel que viene en su propio nombre, y se lo llama, en 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo lo llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, el que se opone y se levanta. Todos estos títulos se refieren a una misma persona, que es llamada la bestia, y que va a ser, aunque algunos no creen que va a ser una persona, porque no pueden creer de que pueda ser una persona poseída por el demonio, piensan que va a ser un imperio, una nación, pero lo más sencillo de verlo en la forma que lo muestra es que va a ser una persona, porque el mundo no va a adorar. Puede ser algo muy simbólico, que adore y se postre,
literalmente, y que obedezca, pudiera ser, yo realmente creo casi 100% que es una persona. La bestia, y no es difícil imaginarlo, porque pensemos en los gobiernos totalitarios, cómo se dice que son caudillos, dictadores, va a ser un dictador. Y fíjese cómo la gente adora a un dictador, mucha gente, porque el dictador le da, ¿no? Sobre todo a los pobres, le da cosas, le da... Bueno, y es algo muy de la naturaleza humana. Muy bien, vamos a la bestia de la tierra. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. Cuidado con esto, hace milagros, va a hacer milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Lo que hacían los 2 testigos, ¿verdad? También. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que a la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres de esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, la segunda bestia es el falso profeta, porque más adelante, mis hermanos, lo vamos a ver que así lo menciona. Entonces, una cosa es la bestia o anticristo, y el otro es el falso profeta, 2 personajes siniestros, que junto con el diablo, el dragón, son la trinidad diabólica. Mire qué falso, ¿no? Leí un autor que decía, ok, el dragón vendría a ser el padre, la autoridad completa. La bestia está imitando lo que hace Cristo, para que lo adoren a él. Y el falso profeta está imitando ¿a quién? Al Espíritu Santo, que lleva a que adoremos a Cristo. El falso profeta va a conducir a la gente a adorar a la bestia, no a él mismo, pero a la bestia. Entonces, es algo interesante, un autor dice, Satanás no es nada creativo. Todo lo que intenta hacer es imitar a lo que el Señor hace, pero para el mal. Entonces, y por eso es que la gente se engaña tanto y va a creer todo. Entonces, se cree que puede ser la primera bestia o anticristo, alguien, ¿cómo se dice? Político, muy carismático, terriblemente carismático, ¿no? No va a ser con cuernos, va a ser tal vez muy bello físicamente, musculoso, alto, no sé, como a la gente le gusta ver, y muy simpático, muy amoroso, y sabe hablar bien y hace señas. O sea, lo mejor que tú te puedes imaginar va a aparecer ese hombre, ¿no? Hasta que se dé a conocer. Y luego el falso profeta, más bien un líder religioso. Está lo que vamos a ver más, déjame porque tengo que terminar, de verdad, hoy sí, y la gran ramera que vamos a ver. O sea, el falso profeta más bien va a ser alguien que va a aparecer muy sumiso también. Una autoridad religiosa mundial que está al servicio de la bestia y del anticristo, ¿verdad? Y por supuesto de Satanás. Y ya terminamos, la marca. La marca o sello, no se nos dice qué es el 666, hermano. Si usted quiere que yo le diga lo que es, no se lo voy a decir porque estaría inventando. Nunca la Escritura nos dice qué es. Lo único que podemos decir es que los nombres antiguamente cada letra tenía un nombre, un número. Por ejemplo, vamos a suponer la A, el número 1, la B, el número 2. Y entonces mucha gente ha tratado de hacer esos cálculos para decir que es Hitler, que fue Hitler. Que obviamente Hitler pasó y murió, fue nada más uno de los santos anticristo, pero no el anticristo. Pero sí sabemos que el 6 significa... es número de hombre en contraposición con el 7, que es perfección. Y el 6 es plenitud diabólica, imperfección, triple, 666, ¿no? La podemos decir dragón, la bestia de la mar y la bestia de la tierra. Entonces, pero lo que más me interesa remarcar es que esa marca puede ser invisible o no, pero está marcando la frente y la mano o el brazo. Y es importante
que sigue imitando a Satanás, sigue imitando porque el Señor había dicho al pueblo de Israel que pusiera una marca en su frente y en su mano derecha, ¿recuerdan? Con la palabra de Dios. La filacteria era lo que usaban como unas cajitas los israelitas devotos y se la ponían en la frente y en el brazo, recitando la palabra de Dios cuando oraban. ¿Estamos bien? Y ahora Satanás inventó supuestamente eso de la marca. ¿Dónde? También en la frente. Entonces todo esto puede engañar y confundir a la gente en ese tiempo. Pero ¿quiénes son los que van a recibir la marca? Los que adoran a la bestia. Es decir, no sabemos cómo va a ser. No sabemos de qué manera. Puede ser, o sea, evidentemente es una burla, una imitación de lo que el Señor dio a su pueblo. Entonces, indica a quién perteneces. Una marca, vamos a suponer, hoy se usa el tatuaje, ¿verdad? Es una marca ahí que se queda para siempre. Indica tal vez a quién perteneces. La marca en la frente puede, yo creo, que representa los pensamientos, las ideas, lo que creo, y la mano, las acciones. Entonces, esta marca probablemente puede ser invisible o no, no lo dice. Aparentemente da toda la idea de que va a ser visible, y puede ser también. No es extraño pensar en algo visible en este tiempo, o tal vez invisible a los ojos, pero que como quiera esté, como aquello que te ponen me acuerdo cuando íbamos a Chuck E. Cheese's, esa marquita que no la ves, pero cuando sales te ponen ahí el rayo ese y se ve, y para que vea que no estuviste robando a un niño, ¿no? Entonces, no es difícil con la tecnología que en ese tiempo se invente algo así, para que de alguna manera tú tuviste que ser vendido al diablo si querías comprar una casa. Entonces, vas a tener que ser vendido a las ideas de Satanás si quieres comprar o vender. Entonces, toda la economía se va a ver afectada. Y tú, no digo, no nos va a pasar eso a nosotros, hermanos, pero a los que viven en ese momento, tener que decidir, ok, mis hijos se mueren de hambre si no compro comida, pero me tengo que vender al diablo. ¿Cómo? No sé, no lo dice. De alguna manera va a haber algo que yo tengo que aceptar, la ley de Satanás en ese momento, del anticristo, que reine en ese momento, si quiero comprar, y si no me voy a morir de hambre. Y ahí, ¿qué eliges? Entonces yo quiero terminar diciendo que esta marca es voluntaria, nunca es por accidente. Hace un tiempo una persona me dijo, no quiero hacer esto, que tengo miedo que sea la marca de la bestia. Y ahí le aclaré cómo era la situación. Espérame, esto no rige acá todavía. Y aparte, es voluntaria y consciente. De forma consciente yo me pongo la marca. No va a ser, ay, por accidente me la pusieron y ahora me voy a ir al infierno. No sería justo, ¿verdad? No va a ser por accidente. Solo quiero terminar con Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y los dejo con este versículo. Dios les bendiga.